Buenos días, mi nombre es Ángel Gabriel Vega Villa Velázquez y el día de hoy les voy a presentar la práctica 12, variador de velocidad, de la materia Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas. En esta práctica realizaremos el control de velocidad en motores asíncronos, esto empleando variadores de frecuencia. Como objetivo en la práctica tenemos el programar y configurar los variadores de velocidad comerciales con los que cuenta el CECATI. Estos son el TECO N3 y el Synamics B20. Esto a fin de conocer el cómo programarlos, conectarlos y acostumbrarnos a darle uso a estos variadores de frecuencia. A modo de índice, podemos mencionar algunos conceptos importantes a tener en cuenta antes de trabajar con un variador de frecuencia. Entre estos conceptos están qué motores son con los que se trabajan estos variadores de frecuencia. Además de ello, cómo funciona el control de velocidad en los motores. Ya, ahora sí pasaríamos a decir qué es un variador de frecuencia, cómo actúa, su estructura y usos. Además de ello, mencionaremos las formas diferentes que tenemos para controlar un variador de frecuencia y por último en este índice mencionaríamos qué diagramas son los que vamos a emplear para conectar los variadores. Los motores que vamos a emplear a lo largo de esta práctica van a ser motores de inducción, también conocidos como asíncronos o enjalo de ardilla. Esto debido a que los variadores de frecuencia se caracterizan porque tanto sus entradas como sus salidas son de corriente alterna, por ello mismo el motor que vamos a manejar también debe ser de corriente alterna. Control de velocidad de motores. Con los motores que estamos manejando tenemos la siguiente fórmula, la cual nos dicta que la velocidad del motor es igual a 120 por la frecuencia de la fuente entre el número de polos que tenga el motor. Si nosotros quisiésemos modificar la velocidad del motor, tendremos dos alternativas: modificar la frecuencia de la fuente o modificar el número de polos. El modificar el número de polos es inviable debido a que el número de polos es parte de la estructura del motor, por lo que nuestra única opción viable es modificar la frecuencia de la fuente. Un dato importante a tener en cuenta respecto a la velocidad del motor, sobre todo si estamos realizando cálculos, es que la velocidad de sincronismo no es igual a la velocidad que vamos a tener en la realidad. En la realidad, todos los motores tienen cierto nivel de deslizamiento, que aunque sea poco, tendiendo a valores de 0 o 5%, es algo a tener en cuenta. Ahora que sabemos que para modificar la velocidad de un motor tenemos que modificar su frecuencia, ¿qué debemos de utilizar para lograr esto? Pues un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia no es más que un dispositivo electrónico que se utiliza para modificar la frecuencia de una fuente, donde le llega corriente alterna a cierta frecuencia y el variador de frecuencia se encarga de dar esa misma fuente pero con una frecuencia diferente. Para lograr esto, el variador de frecuencia tiene tres etapas. La primera etapa es la rectificación AC-DC, es decir, al variador de frecuencia le llega una corriente alterna y este la convierte en una corriente directa, esto mediante puentes de diodos. La segunda etapa es el filtrado, y es que esta corriente directa que ha llegado se encuentra, digámoslo así, impura o inestable, por lo que necesita ser filtrada para posteriormente ser tratada. Esto lo logra mediante capacitadores y bobinas. Y la última etapa es la más importante y es la etapa de inversión. En esta etapa, básicamente, el variador lo que hace es mediante PWM, es decir, la modificación de anchos de pulso, modifica la frecuencia con la que va a llegar a la salida. Además de ello, convierte ya de corriente directa nuevamente a corriente alterna. Esto mediante el uso de transistores de potencia. Esta corriente de salida finalmente es la que nos concede el variador de frecuencia, con la que podríamos alimentar aparatos de fuerza como lo son los motores. Aquí en esta imagen se ve más o menos cómo sería la estructura interna de un variador de frecuencia, donde se pueden ver evidentemente las tres etapas de rectificación, filtrado e inversión. La velocidad de salida que nos va a dar el variador de frecuencia va a ser algo parecido a lo que se muestra en esta imagen, y es que nosotros, dependiendo cómo lo programemos evidentemente, al arrancarlo va a acelerar yendo de 0 Hz a los Hz que lo hayamos programado. Una vez llegado a estos, se va a mantener constantemente en esos Hz, por lo tanto, se va a mantener constantemente a la velocidad que esté puesto. Por último, cuando ya detengamos al variador de frecuencia, lo que va a hacer no lo va a detener de una, sino que lo va a desacelerar poco a poco, reduciendo desde los Hz máximos programados hasta 0 Hz, esto a fin de detener el motor de manera suave. Formas de controlar un variador de frecuencia.
Existen diferentes formas de controlar estos variadores de frecuencia. La forma más básica de hacerlo es mediante su propio panel de operación, y es de que los variadores de frecuencia ya cuentan con paneles de operación con los que podemos trabajar. Estos paneles pueden incluir desde las cosas más básicas, como botones de arranque, paro y dirección, hasta funciones un tanto más sofisticadas, como el ya contar con potenciómetros, con los cuales podríamos controlar sus entradas analógicas. Pero la mayoría de paneles en los variadores de frecuencia simplemente cuentan con los botones básicos para trabajarlo. Por ello, si es que ocupamos más controles o más botones, podemos recurrir a la segunda opción, y es que podemos controlar los variadores de frecuencia mediante controles externos, es decir, botoneras o palancas u otros aparatos. Esto simplemente consta de conectarle bornes a los bornes, botones, palancas, inclusive potenciómetros en caso de que queramos controlar señales analógicas al variador de frecuencia. Justamente hablando de señales analógicas, es nuestra tercera manera de controlar un variador de frecuencia. Y es de que nosotros, de hecho, en esta práctica vamos a utilizar el segundo y tercer punto. Y es de que nosotros para controlar señales analógicas podemos utilizar aparatos los cuales manejen, por ejemplo, corrientes de 4 a 20 miliamperios, o también usar aparatos que nos permitan variar de 0 a 10 voltios, esto a fin de conectarlos en las entradas analógicas del variador de frecuencia, y así podríamos tener un control más suave de un motor. Las últimas dos alternativas que tenemos para controlar un variador de frecuencia son más sofisticadas, y es que podemos emplear dispositivos lógicos programables, los PLCs de toda la vida, o usar módulos de comunicación. El control mediante dispositivos lógicos programables se va a ver en una futura práctica, y es de que los PLCs son capaces de brindarnos tanto señales analógicas como los controles externos. Las actividades a realizar dentro de esta práctica van a ser relacionadas a crear sistemas de control de motor, tanto con el variador Synamics V20 como con el Teco N3. En el caso del Synamics V20 nos pide que programemos las siguientes funciones: rampas, y es de que vamos a programar cierta aceleración y desaceleración del motor. Además de ello, también programaremos una frecuencia mínima y máxima con la que va a trabajar el motor. También nos piden modificar las entradas digitales para que nos permitan en ellas poner marcha, paro y sentido de giro en el motor. Por último, la actividad nos pide que modifiquemos entradas analógicas, es decir, que nuestro sistema permita darle entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Esto lo planeamos hacer mediante tanto programación como físicamente mediante un potenciómetro, el cual nos maneje de 0 a 10 voltios. Con el Teco N3 la actividad es muy parecida, también modificaremos rampas, frecuencia y botones, pero además de ello también nos pide que el sistema se pueda operar mediante modo local, es decir, mediante las teclas del propio Teco N3 también podamos manejar el sistema. Además de ello, los datos son bastante similares, con alguna que otra modificación en aceleraciones y desaceleraciones. Otra cosa importante a tener en cuenta, aparte del código que ya hemos planteado, es que también en el código tenemos que darle los datos del motor tanto en el Synamics como en el Teco N3, como en cualquier otro variador de frecuencia. Para saber cómo deberíamos conectar los diferentes componentes que tenemos dentro de los variadores de frecuencia, tenemos los diagramas de cableado. Estos se encuentran en los manuales de usuarios de cada uno de los variadores. De estos diagramas de cableado podemos sacar los datos más importantes que vamos a necesitar, es decir, cómo conectar nuestra fuerza, es decir, cómo conectar la corriente alterna y el motor. Además de ello podemos saber cómo conectar las entradas digitales y analógicas. También estos diagramas nos van a mostrar muchas otras conexiones, pero que nosotros no vamos a emplear, por lo que podemos hacer caso omiso a las mismas. Por lo que simplemente tenemos que tener en cuenta eso, que de estos diagramas podemos saber cómo conectar las entradas digitales, analógicas y el sistema de fuerza. Por último, respecto a esta sección, nos queda hablar de cómo nosotros realizaremos las conexiones en los variadores de frecuencia para poder hacer estos sistemas. Respecto al sistema de fuerza o de potencia es bastante sencillo. A los variadores les vamos a colocar en sus dos entradas 220 voltios. Y en sus salidas de T1, T2 y T3 vamos a conectar el motor. La configuración del motor va a ser mediante delta, ya que esa es la corriente con la que estamos alimentando al variador y con la que cuenta el CECATI propiamente.
Con respecto a los circuitos que vamos a realizar de control, también son bastante sencillos. En el caso del Cynamics B20, le vamos a colocar un potenciómetro en las entradas analógicas. En este caso solo ocuparemos usar una de las entradas analógicas, en este caso escogimos I1. Además de I1, en el potenciómetro también se deben de colocar los 0 y 10 voltios. Esto nos permitirá que en esta entrada analógica podamos manejar de 0 a 10 voltios simplemente con el giro del potenciómetro. Con respecto a los botones digitales que vamos a emplear, vamos a usar un normalmente cerrado como un botón de apagado, y este botón de apagado va a estar en la entrada digital número 1. En la entrada digital número 2 y número 3 vamos a poner dos botones normalmente abiertos. Estos botones lo vamos a usar para darle dirección al motor, es decir, uno de los botones va a dar una dirección en sentido horario y el otro en un sentido antihorario. Con respecto a las conexiones en el variador Teco N3 son aún más sencillas. Por esto debido a que en el Teco N3 ya tiene incluido el potenciómetro, por lo que únicamente hay que preocuparnos por dos de los botones, y es el botón de sentido horario y el botón de sentido antihorario, y que al pulsarlos nuevamente, es decir, 2 veces consecutivas, detiene al sistema. Para el Cynamics B20 lo primero que se hizo fue armar el circuito propiamente. Para ello se le conectaron las entradas digitales con botones, el potenciómetro hacia las entradas analógicas, y además de ello se le conectaron las líneas y las T's al motor y al variador de frecuencia respectivamente. Para programar el Cynamics B20 usaremos la tecla M para acceder a los comandos, las flechas para movernos y la tecla OK para confirmar. Programando para esta práctica, lo primero que vamos a hacer es devolver al variador a su estado de fábrica, esto mediante los comandos P0010 igual a 30 y P0970 igual a 21. Una vez hagamos estos comandos nos aparecerá una pestaña que dirá 50 o 60 Hz, elegimos 60. Ahora colocamos los datos de nuestro motor, esto mediante los comandos P0340 igual a 220, P0305 igual a 3.2, P0307 igual a 0.75, P0308 igual a 0.82, P0310 igual a 60 y P0311 igual a 1745. Por último, programamos las funciones que necesitamos en el variador. Esto, primero iniciamos activando el macro de conexión CN007, lo cual prepara el variador para recibir entradas analógicas y digitales. Y ahora colocamos los siguientes comandos: P1080 igual a 20, P1082 igual a 60, P1120 igual a 8 y por último P1121 igual a 5. Con tanto el armado como la programación hechas en el Cynamics B20, solo nos queda realizar las pruebas. El potenciómetro que va a regular cuánta frecuencia va a dar. Correcto. Los tres botones, el botón de paro o mantenimiento, el botón de una dirección de giro y el botón de la otra dirección de giro. Esos son los agregados. Además de ello, pues desde la configuración previa ya habíamos colocado tiempos de aceleración, desaceleración, frecuencia mínima, máxima, etc. Ok, suficiente, arranquemos. Gira en sentido horario. Ahora voy a aumentar la frecuencia, se ve que la mínima es de 20. La otra mano. Y voy a llegar hasta la máxima de 60. Ahora cambiamos la dirección. Se frena y va ahora a girar en sentido antihorario. Perfecto. Igual pues aquí obedecen los tiempos de aceleración y desaceleración. Y al igual que puedo aumentar la frecuencia con el potenciómetro, también puedo bajarla. Hasta lo pongo a 0 y su mínima es de 20. Y ahora le paro. Y eso es todo del Cynamics B20. Por último, realizamos una prueba de revoluciones por minuto en el motor, usando tanto la frecuencia mínima como la máxima. Ten en cuenta que el motor que manejamos es de 4 polos, estas son las velocidades mínimas y máximas que se debería de obtener, siendo la mínima de 600 revoluciones por minuto y la máxima de 1800. A 20 Hz. Ahora lo voy a aumentar a 600. Sí, parece que es consistente. Aumentando. Voy a aumentar a la máxima velocidad.
Como segunda parte de esta práctica, realizaremos un circuito de control de motores muy similar al anterior, pero ahora mediante el variador TECO N3. Para programar en este, el TECO ya cuenta con un botón de funciones, y para poder explorar estas funciones emplearemos las teclas arriba, abajo y reset. Además de ello, para confirmar cualquier cambio usaremos la tecla read. Por último, el TECO N3 ya cuenta con un botón que nos sirve para arrancar y parar, un botón para darle en sentido horario o antihorario al motor y un potenciómetro para manejar la frecuencia del mismo. El armado de este sistema de control fue exactamente igual al del Cynamics B20, pero con una excepción, y es de que los botones en el TECO N3 no se mantienen enclavados, por lo que tuvimos que enclavarlos mediante contactores. Para iniciar con la programación de este código, lo primero que haremos será deshacernos del código anterior. Para ello retornamos el variador a su estado de fábrica, esto mediante el parámetro 181. Este lo vamos a llenar con unos. Cuando volvemos al menú principal vamos a notar que vuelve a su frecuencia por defecto, es decir, de 5 Hz. Esto significa que ya se formateó. Ahora vamos a empezar a darle nuestros propios comandos. Para ello, el primer comando que le daremos va a ser B11. El comando B11 lo que nos permite es acceder a las opciones avanzadas. El B11 lo asignamos a 1. Ahora que tenemos acceso a las opciones avanzadas, vamos a darle los datos de nuestro motor, iniciando por A1. A1 es el voltaje de nuestro motor, que es de 220 en nuestro caso. A2 es la corriente de nuestro motor, que va a ser de 2. A3 son los caballos de fuerza de nuestro motor, en nuestro caso de 0.5. A4 son las revoluciones por minuto de nuestro motor, van a ser de 1730. Y por último, respecto a nuestro motor, es A5, que van a ser los hertz. Estos son correctos. Lo siguiente es asignarle el control mediante un potenciómetro externo, es decir, mediante entradas analógicas externas. Para ello usaremos el comando B4 y lo asignamos a 2. Con esto, en vez de usar el potenciómetro que tiene el TECO, va a usar nuestro potenciómetro. Lo siguiente es asignarle que funcione mediante nuestros botones, es decir, que funcione mediante terminales externas, en vez de usar los botones que tiene la pantalla. Para ello, iremos al comando B00 y lo asignamos a 1. Con esto, nuestro sistema funciona tanto con potenciómetro para sus entradas analógicas como por botones. Lo último que nos falta es asignarle los valores de frecuencia y aceleración que nos pide la práctica. Para ello, lo primero que vamos a hacer es acceder al comando B005. Este comando nos da la frecuencia máxima, es decir, el límite superior. Es de 60, lo dejaremos así. Ahora con B006 es el límite inferior, que la práctica nos pide que sea de 20. El siguiente es B007. B007 es el tiempo de aceleración, que va a ser de 7 segundos según las instrucciones. Y por último, con el comando B008 es el tiempo de desaceleración, que es de 5 segundos a lo que nos piden. Listo, 5 segundos. Y con esto ya debería funcionar nuestro sistema tal como lo pedimos. Ahora poniendo a prueba nuestro sistema, ya está programado, vamos a intentarlo. Este va a dar uno de los sentidos de giro del motor. Sentido antihorario. Ok, y podemos manipularlo con el potenciómetro que colocamos. Ok, ahora detenemos el motor con uno de nuestros botones. Y ahora démosle el otro sentido de giro. Sentido horario. Ahora, al igual que con el anterior, podemos manipularlo con el potenciómetro.
Y este es nuestro sistema.